La mediación en la familia. Antecedentes. Se implanta la mediación familiar a partir de la recomendación de enero del año de 1998 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, acerca que la mediación familiar sea adoptada, promovida, fortalecida en todos los Estados miembros. La mediación familiar se aplica en varios sectores del conflicto, sean estos comerciales, familiares, comunales, laborales, a nivel público y privado, en el derecho internacional y de seguro se ampliará en otros. Por historia y tradición, la ley de la jurisdicción le corresponde a los jueces, juezas, tribunales y cortes establecidas. A ellos se les ha entregado la competencia para dar solución de los conflictos en razón del territorio, materia, grados, personas. Para el caso que nos ocupa, los de índole familiar, existen los juzgados de la niñez y adolescencia y las comisarías de la mujer. Actualmente, los gobernantes de los Estados de América han fomentado un frente relacionado con la creación de los centros de mediación familiar, casas de justicia, etc., lo que significa que las sociedades se encuentran interesadas en difundir el mecanismo. De igual forma, nos indica la tendencia latente a desprender el derecho civil del derecho de la familia, en virtud de los efectos nocivos a causa del juzgamiento de los conflictos internos familiares, que afectan el desenvolvimiento personal y familiar, toda vez que los integrantes del conflicto continuarán relacionándose y manteniendo de alguna manera contacto por los hijos menores de edad. Los jueces de la niñez y adolescencia deberán tomar decisión acerca de la base de la normativa legal positiva, a pesar de que la sentencia en ocasiones no resuelva el conflicto tanto en el derecho civil como en el derecho de la familia. La excesiva formalidad, inflexibilidad y la acumulación de los procesos en la administración de justicia limitan la interacción de los jueces y juezas con los intervinientes, imposibilita conocer los hechos, emociones, intereses de cada uno, afectos y desafectos. Todo esto deja de tener relevancia al momento de juzgar a las autoridades. No les interesan las cuestiones de carácter personal, solo se sujetan al trámite respectivo, teniendo observancia en los procedimientos, lo que contribuye al desgaste físico, moral, económico de las partes procesales, además de ahondar en las discrepancias entre los litigantes. Frente a esta realidad evidente de crisis familiar generada por la falta de sociabilidad en la justicia, surgieron los métodos alternativos para la solución de conflictos. Uno de ellos se denominó mediación familiar, considerada como mecanismo para recobrar la institucionalidad y funcionalidad de la familia. De la misma manera, permite que se retome el diálogo. Por decirlo de alguna manera, esta última palabra, diálogo, se ha convertido en un término de moda en el desarrollo de todo tipo de actividades, especialmente en los problemas familiares, donde las familias se obligan a escuchar las opiniones de sus miembros por estar ellas ligadas de por vida, ya sea por vínculos de consanguinidad o afinidad. De esta manera se afirma que los conflictos familiares deben ser abordados de una manera amigable y positiva, donde la gestión de resolver el conflicto sea adversa con el objetivo de velar por el interés superior del niño, niña o adolescente. La definición de mediación familiar. La mediación familiar consiste en la utilización de un conjunto de mecanismos técnicos que permitan la resolución alternativa del conflicto, además de alcanzar en forma pacífica acuerdos consensuados sobre diferencias a satisfacción de los participantes. La mediación familiar también puede definirse como el sistema de negociación asistido por el medio del cual los participantes o individuos involucrados de un conflicto pretenden resolver un problema, proponiendo una lluvia de ideas, para que un tercero imparcial actúe en calidad de mediador y conduzca la sesión, socorriendo a las personas que integren la reunión para que encuentren una solución satisfactoria para ambas partes. Los problemas familiares se presentan en todo lugar donde existe una familia. Estos son cotidianos en todas las sociedades, por la sensibilidad y la importancia de los mismos. Internacionalmente se están gestando foros para realizar cuerpos jurídicos que pueden proponer la introducción de la mediación familiar en los estados, en sus marcos jurídicos o legislación, a fin de dar prioridad a los mismos y solo recurrir a los métodos ordinarios de justicia cuando sea estrictamente necesario.
Es importante destacar que este punto es en el que todos los procesos de mediación se fundamentan en los principios básicos de la voluntad, igualdad de las partes, imparcialidad, flexibilidad del proceso, confidencialidad y buena fe. Todos los procesos de mediación son personalísimos, no pueden ser delegados a ninguna persona por encontrarse en observancia del interés superior del niño, niña o adolescente, conjuntamente como la familia misma. Fases de la mediación familiar. La mediación familiar tiene tres fases perfectamente diferenciadas. La primera, el punto de partida de la mediación familiar es identificar los temas del conflicto. En este caso, el mediador especifica el proceso y revela los límites a desarrollarse en cada sesión, bosqueja sobre el problema, brinda la iniciativa generando confianza, da simples pautas de éxito para coadyuvar lo negativo. El número 2. El paso siguiente le corresponde al mediador, con sus habilidades de mediador. Descubrir los intereses y las necesidades de los participantes y la posición que tiene cada uno, pretendiendo motivar un criterio verdadero de los deseos de los participantes. Con ello, conoce la parte medular del conflicto para resolver el caso en concreto. Número 3. Finalmente, concluidos los dos pasos anteriores, debe evaluarse las opciones propuestas por los participantes, verificar cuál de ellas permiten llegar a consensuar. De ser positiva la actitud de los participantes, aceptar, y de ser lo negado, no aceptar. La mediación familiar desde el punto de vista internacional. La mediación se destaca por haber sido acogida por diferentes países, de los cuales varios de ellos han iniciado el método básicamente por los conflictos laborales familiares. He aquí varios ejemplos de países: Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Australia, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y por supuesto en el Ecuador. Cabe aclarar que en varios de los países citados tienen leyes especiales para su tratamiento, sobre todo en lo que respecta a mediación familiar, al contrario de que sucede en otros casos, en los cuales no se ha regulado específicamente, sino se hacen remisiones a detenidas normas de procedimiento civil. El presente análisis de derecho comparado permite ilustrar la gama de criterios en cuanto a la mediación en los distintos países. Algunos juristas reconocen que la mediación familiar debe tener normativa propia, abarcando únicamente conflictos de este índole, donde el horizonte principal sea el que se persigue por el facilitador o mediador, quien procura acuerdos en torno a los intereses familiares y el interés superior del niño, niña, adolescentes. La defensa de los integrantes de la familia en perjuicio, fundamentalmente en el planteamiento de normativa de última generación en la que se manifiesta la voluntad expresa de diferentes países que ofrecen un superior resguardo integral de los entes familiares. Desde un punto de vista genérico, las temáticas que podrán suscitarse en la mediación familiar, recalcando algunas de ellas en conflictos provenientes de la búsqueda del ejercicio de la patria potestad, la tenencia, el hospedaje, el amparo y la protección integral, principalmente las que tienen que ver con la guarda y cuidado, el régimen alimenticio, régimen de visitas o comunicación, además de los provenientes del ejercicio de derechos y libertades que tienen los integrantes de la familia, comprendidos en el esquema propio del desarrollo integral en un entorno a fin de sus requerimientos. Un componente sustancial es que no existe
uniformidad de criterio en mediación familiar, puesto que un ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, la mediación familiar queda habilitada por la ley cuando expresamente manifiesta que es un método alternativo para resolver conflictos. No obstante, de no cumplir con este principio, no se podrá llevar a cabo la negociación, menos aún hacer gala de que el proceso es independiente, legítimo y voluntario. La percepción internacional de mediación familiar permite obrar con la responsabilidad de los hechos, la sensatez de los mismos y humanidad solidaria, solicitando por los convenios y normas internacionales. Los procedimientos internacionales permiten que las partes que tuvieron algún conflicto o disputa y que ésta no pudieran ser resueltas dentro del territorio al que pertenecen, pueden acudir ante los organismos internacionales para solucionar la asistencia, al igual que ocurre en los procesos internos. La demanda o petición queda a examinación de las autoridades competentes. De ello depende dar paso a la ventilación del proceso. Asimismo, queda su total discreción el negarla. Para la comunidad internacional, este método es muy independiente al procedimiento de administración de justicia local, ya que surge como una alternativa especial. Intenta apoyar al sistema judicial, tiene la tarea de administrar una justicia humana en los individuos y sobre todo satisfacer a las partes. La mediación en el Ecuador. Desarrollo de la mediación familiar. La mediación familiar no es la medicina para curar la enfermedad social, pero sí coopera a mejorar los problemas internos familiares, especialmente aquellos problemas que nacen por la falta de recursos económicos dentro del núcleo. Tampoco su aporte es de carácter pecuniario, pero sí de carácter motivador y reorganizador. Hace que las partes reflexionen en sus acciones y actitudes. La institución familiar es quien debe afrontar su propia solución. Con la mediación familiar se busca la estabilidad de sus miembros y puede servir de ejemplo para que otras familias que tengan problemas semejantes tengan una alternativa sólida. La mediación familiar en el proceso judicial. Como se ha mencionado anteriormente, la mediación familiar es un proceso no litigioso. Por lo tanto, de ninguna manera entorpece un proceso judicial, sino que más bien facilita la negociación entre las partes. La mediación familiar puede ser propuesta por cuerda separada o en el mismo proceso legal, ya que su naturaleza lo permite, por no ser vinculante con el conflicto. Otra de las virtudes de la mediación familiar es que ésta es flexible, más allá de las cuestiones jurídicas que esto implique. Las partes en un conflicto, en uso de sus derechos, pueden tomar la decisión formal de abandonar el proceso judicial y sustituirlo por esta alternativa de solución de conflictos. Nuestro marco jurídico se destaca por ser dispositivo, que para efectos legales significa que las partes son dueñas del impulso de sus causas, generando que el Estado sea tan solo un garante del fiel cumplimiento de los procedimientos, siempre y cuando los interesados cumplan con su rol de usuarios, es decir, que se ciñen a los procedimientos de forma oportuna y conforme lo dispone la ley. La mediación familiar como un derecho de justicia social. Con la mediación familiar se puede acercar una justicia social verdadera, además de descongestionar los abarrotados juzgados, donde la economía procesal parece no existir, por la, por la dilación de los mismos. Todos los conflictos familiares ameritan una protección y tutela especial. En nuestra sociedad es común observar cómo hombres y mujeres utilizan a los niños, niñas o adolescentes de armas y escudos al momento mismo de tener un enfrentamiento judicial, incluyendo directamente para manipulación de sus intereses, lo que ocurre cuando se lleva a efecto un proceso de mediación familiar por mermar los desgastados físicos y emocionales.
logrando por medio de la razón y las circunstancias establecer con proporcionalidad las soluciones de los conflictos entre los intervinientes. La actual política en el territorio nacional apunta a que Ecuador utilice los medios alternativos para la resolución de los conflictos. Quizás no lo denomina como el presente documento, mediación familiar, pero en todo caso sigue los lineamientos de la mediación en el contexto general. Sin embargo, en nuestro país aún no cuenta con los suficientes entes de mediación, por lo cual los ciudadanos y las familias pueden hacer efecto sus derechos en apoyo de una justicia social. Tenemos 3 puntos importantes: la mediación familiar en la Convención de los Derechos del Niño, la mediación familiar y la Constitución de la República del Ecuador, la mediación familiar y el Código de la Niñez y Adolescencia. En la mediación familiar en la Convención de los Derechos del Niño hay 4 puntos. El primero, en consonancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparece la Convención de los Derechos del Niño. Este es el primer instrumento internacional en donde se inserta una variedad de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, derechos que son vinculados con los derechos humanos. Punto número 2. En el año 1989, los jefes de Estado que dirigían al mundo decidieron que los niños, niñas y adolescentes debían ser tratados con exclusividad. Por ello es que decidieron hacer una convención individual destinada únicamente al tratamiento de los menores de 18 años como base máxima. A ellos se los trata con diferencia y protección, que los mayores de edad ya no lo necesitan. Sin embargo, los mandatarios de la época quisieron asegurarse que los Estados miembros trataran independiente a los derechos humanos que tienen todos los hombres. Como punto tercero, la Convención redactó 54 artículos y 2 protocolos facultativos. Allí se definió todos los derechos básicos de la humanidad y que hoy gozan los niños y niñas de casi todo el planeta Tierra. Por citar varios de ellos están: derecho al desarrollo pleno, derecho a no ser maltratados, derecho a no ser explotados laboralmente, derecho a la participación de vida familiar, social y cultural en su entorno, derecho a ser protegidos de las influencias peligrosas, entre otros derechos importantes para el revolvimiento de la familia. El Ecuador se ha caracterizado por encontrarse identificado y comprometido con los derechos del infante. Por lo tanto, ha aceptado la responsabilidad con la comunidad internacional de ser parte de él, llevando a cabo todas las medidas y políticas necesarias para dar lugar que le corresponde a toda la legislación, cimentando a la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de sugestionar en que la base de la sociedad es de la familia y que en sí ella se desarrolla todo un ambiente sano, equilibrado y en pleno uso de derechos para todos sus miembros. Se puede asumir el rol social con la comunidad entera, los principios y fundamentos de la mediación familiar reconocidos positivamente y ampliarlos aún más en materia especial. Puede ser aplicados por los estados participantes y beneficiarlos de este avance. Como segundo tema muy importante tenemos la mediación familiar y la Constitución de la República del Ecuador. De la República, nuestro marco jurídico institucional es netamente constitucionalista, es decir, que este texto, Constitución de la República del Ecuador, se halla por encima de cualquier instrumento legalmente interno. Esto en la doctrina es conocido como la supremacía de las leyes. Nuestra Constitución dispone en su artículo 44: el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se entenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre todas las demás personas. En otras palabras, nos indica que el Estado reconoce a la familia en sus diversos tipos, es garante de toda condición que favorezca el ejercicio de los derechos a fin que integralmente cumplan sus fines. Otro de los artículos de la Constitución de la República que consonantemente es imprescindible citar por lo tocante el tema tratado es el artículo 190. Se reconoce el arbitraje, la mediación y los procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Este proceso legal es la puerta para que la materia civil sea todo lo referente a la familia y es susceptible de mediar. En lo tocante únicamente en los problemas internos familiares, por ejemplo,
En los casos de conflictos familiares, cuando sus integrantes tuvieran conflictos respecto a la maternidad, paternidad, alimentos, tenencia, régimen de visitas, de educación, crianza, desarrollo integral, protección de los derechos, entre otros intereses superiores que tiene el menor, al respecto de garantías constitucionales, debe ser tratado con la seriedad del caso, ya que ello previene a la posibilidad de disfrutar de una convivencia familiar y comunitaria. El tercer punto es la mediación familiar y el Código de la Niñez y Adolescencia. Este código dispone en su título sexto todo lo tocante a la mediación. En el artículo 294 habla de la posibilidad de acogerse a un proceso de mediación siempre y cuando sea transigible y no vulnere ciertos derechos que son irrenunciables a los menores. De la misma manera, el artículo 295 nos habla del establecimiento que podrá mediar, cuyo nombre es Centro de Mediación. A ello se concederá una autorización de tipo legal para que puedan funcionar y tratar la materia que regula el Código de la Niñez y Adolescencia. Al igual que en la justicia ordinaria, las partes podrían comparecer personalmente o por medio de sus procuradores. Finalmente, en el artículo 297 de la Constitución deja salvo las leyes especiales que regula esta materia, con lo que se entiende que la ley de arbitraje y mediación queda 85% plenamente incorporada a este código de referencia. Por ende, la creación de los servicios públicos de mediación familiar tiene asidero legal. Derecho de familia. En otras palabras, nuestra legislación ha reconocido la tarea de administrar justicia a entes privadas en relación a la problemática familiar y ha autorizado para que traten de dar solución a estos conflictos. El Ecuador constitucionalmente ha reconocido el derecho de las niñas, niños y adolescentes y los ha enmarcado en el denominado el buen vivir. La familia está protegida como institución social, hace que sobre la autonomía de la voluntad primen los intereses de los menores. La mediación familiar favorece a todos los involucrados. Los individuos se autorregulan de sus propios intereses, dentro de los límites establecidos por el Estado, lo que evita el detrimento de los intereses particulares o colectivos. Uno de los actores principales para ser garantes de este interés superior de los menores son los padres, en virtud de su condición de representantes legales, aunque sabemos que lastimosamente producto de sus desacuerdos y desvanencias no lo hacen y lesionan a sus derechos. Para solucionar estos conflictos depende mucho de la madurez de los progenitores, caso contrario será necesario la intervención de ayuda profesional especializada que encauce a los padres a la solución más adecuada, teniendo en cuenta en primer lugar lo que vaya en beneficios del menor, debiéndose involucrar en ello la niña, niño o adolescente según sea su edad y madurez. Por el hecho que las niñas, niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos activos, participativos y creativos, deben dárseles la posibilidad de ser escuchados sobre las cuestiones que afecten en su vida y el medio que les rodea. Como medida de garantía social y jurídica, debe dejarles que expresen su criterio por el mismo hecho de ser personas poseedoras de derechos, como suele ser el derecho a la educación, el derecho a ser escuchado, el derecho a ser representado y el derecho de vivir con sus progenitores, siempre que se respete la madurez que haya alcanzado. Cuestión que se deriva de la patria potestad. Un ejemplo que demuestra claramente situación de inhibición es el divorcio o la separación. Estos estados crean conflictos familiares físicos, desencadenando en muchos casos con agresiones verbales y posteriormente con malos tratos físicos, situaciones que no son nada saludables para los miembros del grupo familiar. En estas situaciones específicas se hace necesaria la presencia de profesionales especializados y sobre todo deben intervenir el Estado, ya que él depende el bienestar físico, moral, espiritual. Debemos resaltar los conflictos mencionados no son solo únicos relacionados con la patria potestad, pero sí son aquellos que tienen mayor impacto negativo en las niñas, niños y adolescentes, dada la carga emocional que contienen y las huellas que se bajan los menores, por lo que requieren soluciones apropiadas, sugerentemente apartadas de la vía judicial, pues para ello el juez es quien dispone las medidas que caben en favor de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, lo ideal sería que los progenitores se educaran
uno al otro para determinarse y evitar así la concurrencia al órgano de administración de justicia. Guarda y cuidado. El guardador es el término genérico que se utiliza para tutores o curadores. Estos, en términos generales, se encargan de custodiar y cumplir y acatar las leyes a favor de niños, niñas y adolescentes. Además, responden a la búsqueda de la estabilidad emocional y bienestar psicológico dentro del entorno familiar. Casi, por regla general, la guarda y custodia del menor se le otorga a la madre, mientras que al hombre se le establece el régimen de visitas, fragmentando la patria potestad en dos funciones. Primero, la contingencia de que el progenitor no custodia tenga una relación efectiva y continua con la niña, niño o adolescente. Es decisiva en el desarrollo de su personalidad. Segundo, la efectividad entre el menor y sus padres dependerá de la interrelación que puedan entablar los adultos. Así se minimiza los efectos dañinos de la separación o divorcio, previniendo el que afecte el interés superior del menor. La pensión alimenticia puede definirse como el deber impuesto a una o varias personas para asegurar la subsistencia de ésta, de una u otra manera, suponiendo la conjunción de ambas partes, es decir, una creadora que se llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral de presentarlos. Comprenden todo lo indispensable para el sustento del niño, niña o adolescente, es decir, habitación, vestimenta, asistencia médica, educación e instrucción del alimentante. En cuanto al régimen alimentario de las niñas, niñas u adolescentes, ha sido un motivo más frecuente para que exista el enfrentamiento entre parejas, a pesar de que la pensión alimenticia se determina en base a la tabla publicada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Y esta es apreciada en función a la capacidad de ingresos y gastos que los adultos generen. En constancia a las necesidades materiales de los menores, es necesario que exista un equilibrio o punto medio, es decir, que el juez debe medir las condiciones y estilo de vida de ambas partes, para así no perjudicar el bienestar del niño, niño o adolescente. La pensión del alimentante puede aumentarse o disminuirse en atención al cambio de circunstancias que el tiempo se vaya produciendo en el obligado a entregarlos. La modificación de la cuantía de la pensión debe hacerse mediante el correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas, permaneciendo la calidad fijada en un principio hasta que no se dicte una nueva sentencia o se siga un nuevo procedimiento judicial. La realidad frente a la mediación familiar. Tener una valiosa experiencia en mediación familiar puede asistir la justicia, en el sentido de que exista una solución al problema familiar presentado. Los sentimientos en cuestiones de familia no se los puede ser apartados de la mediación familiar. Se descarga todo el sistema judicial de una gran cantidad de estos casos iniciados sin asidero legal. Incluso las personas podrían vivir en más tranquilidad, alejados de las demandas, engorros, trámites judiciales, entre otros. Es necesidad analizar que en todas las ramas del derecho en donde interviene un juez, este va plasmado características propias de principios legales antiquísimos, que usualmente prevalecen en la defensa en los procedimientos judiciales o legales. La valoración de la prueba como corazón del proceso, mientras se cumple el derecho positivo vigente hasta la conclusión de una sentencia válida. Los jueces y juezas, dentro de su competencia y en calidad de árbitros, saben que son llamados a aplicar la ley positiva. Los juicios son ventilados como ritos planificados, por lo que se les convierte ineficaces frente a los intereses de las partes litigantes. Con eso se pretende explicar lo que ocurre dentro del ámbito de esta pequeña y básica comunidad, muy importante, llamada familia. Que lo único que busca cada uno de sus integrantes es crecer y desarrollarse independientemente, aunque ésta no haya sido respetada. No podemos decir
que los encargados de administrar justicia son observadores neutrales o simplemente árbitros para sentenciar un litigio, ya que de alguna forma ellos se involucran en ella y forman parte de cada una. Aunque su rol activo sea participativo, idóneo, neutral, sea cual fuera su postura, en la que se coloque el representante de la ley o sus colaboradores. La imparcialidad queda a revisión tanto de la mediación familiar como en el sistema judicial. Ambas figuras claman por la eficacia y eficiencia del cambio familiar. Cada una de ellas utiliza sus recursos propios con la finalidad de ser aceptados con los participantes y mejoren su calidad de vida en una forma positiva. La mediación familiar y los cambios en el sistema judicial. La mediación familiar no busca el deterioro o desgaste de las relaciones familiares, sino que busca los recursos y principios familiares para valorarlos. Es evidente que ésta ignora cuál es el problema, pero durante la reunión los encaminará a hacer reflexionar sobre la problemática y para ello necesita la colaboración de los participantes, quienes permitirán que se les evalúe. En el sistema judicial es fácil darse cuenta de cuál es la problemática, en virtud de la calificación de la demanda, ya que ésta debe ser clara, precisa y reunir los requisitos de la ley. Por lo general apunta a solicitar alimentos, entablar un régimen de visitas o para obtener la tenencia del menor o menores. También puede derivarse de conductas impropias, maltrato físico, verbal, psicológico, drogas o alcoholismo. En la práctica de mediación se destacan dos profesiones, la psicología y la abogacía, ambas de carácter social, con enormes posibilidades de sostener los cambios sociales, y cabe indicar que muchos abogados mantienen una postura litigante y ni siquiera tratan de tener un acercamiento con la parte contraria, situación dañina en virtud que iniciar el proceso judicial no es problema, el problema es terminarlo. Por otro lado, existen profesionales del derecho especializados en materia familiar que usualmente intentan un acercamiento con el opositor. Sin embargo, como forma habitual con la que se da de tratamiento a esto es lo que entraña graves problemas. En la mayoría de los casos el cliente recurre a consultar su situación de crisis a la oficina del profesional, pero éste le entrega la responsabilidad de negociar y tomar decisiones. Mediación familiar y negociación. Como es lógico, toda negociación debe tener requisitos de organización, estructura, orden, etc. Inicialmente deben nacer de la voluntad consciente o inconsciente de los participantes para poner fin a un problema. De la organización se encarga el tercero denominado mediador. La estructura debe ser escogida por quienes intervienen en la negociación y el orden en que se ventile la problemática debe ser facultad privativa del asesor. La tarea más difícil es precisamente establecer prioridades. Para ello se debe escuchar a las partes y sus intereses particulares, de las cuales se debe tomar en cuenta los puntos vulnerables establecidos, los posibles beneficios o riesgos que pueda llevar la elección de cada uno de ellos. Usualmente se empieza por los puntos benignos, aquellos que no generan mayor conflicto, por donde hay salud y elasticidad familiar. Esto permite que las partes dialoguen con calma entre sí. La idea de esto es que ellos solo lleguen a acuerdos mínimos. Cuando la negociación empieza a detonar rabia, frustración y otros sentimientos negativos, es necesario interrumpir el diálogo, teniendo muy claro cuáles son los puntos que debe tener cuidado durante la negociación. Mediante los diálogos que llevan las partes conflictuales, es posible darse cuenta que los sentimientos encontrados al mismo tiempo permiten ver lo importante el hecho de desahogarse sin ser reprochado por el otro. Eso le devuelve el autoestima al integrante de la negociación. De pronto, este se guardó mucho tiempo cuestiones que no tuvo valor para decírselas y encontró en el momento preciso. Esta comunicación colaborativa fortalece a los miembros para llegar a acuerdos y tomar decisiones. Por ello, en este punto es válido el pensamiento que dice: la familia se transforma, pero no se destruye. Las partes entienden que la negociación trata de buscar un punto medio en la problemática, evitando a toda costa la destrucción familiar. Al cierre de la negociación se
Se intentará que las partes acepten sus errores y frustraciones. Lo indispensable es que eviten a toda costa la violencia. Una vez agotados estos recursos, se entenderá que los acuerdos familiares han sido negociados. Elementos y momentos claves de la mediación familiar. En la actualidad, los procesos de mediación familiar y la consulta jurídico-familiar tienen elementos y momentos claves. Uno de ellos nace con el vínculo de confianza y la relación de colaboración que existe entre el mediador y los participantes. La figura de mediación hace sentir a los participantes que el mediador está de su parte no porque está en contra del otro, sino porque intenta remediar la crisis familiar y mejorar la calidad de vida de los participantes. Esta postura se la puede apreciar mejor desde el ámbito de la aplicación de los mediadores y los abogados. Casi no se presenta en los jueces. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la figura del juez, quien representa el proceso legal en sí. Se prevalece la ley a través del principio de inmediación, es decir, que hace que las partes se comuniquen entre sí y con el juez para que este último pueda proveer y dirigir el litigio. Este principio tiene estrecha relación con el principio de oralidad que hoy en día integra la formación de los jueces de la familia. El momento medular dentro de un proceso judicial es la audiencia de conciliación. Allí las partes y el juez pueden conversar libremente de manera informal, sin temor a cometer el delito de prevaricato. En el caso del juez, lo que no pasa con la etapa de prueba, donde el juez mantiene estrictamente el procedimiento, diferente a lo que sucede en la mediación familiar, donde todo el proceso es completamente flexible. Dentro de la mediación familiar podemos decir que no existen momentos específicos, sin embargo, la técnica de reunión puede tomarse de referencia para el sistema judicial. Lo ideal fuera que antes de entrar al litigio se debería entablar una preaudiencia. Claro está que esta figura no es equivalente a ninguna fase de la mediación familiar. Momentos de la mediación en el proceso legal. Al ser la mediación una alternativa para la resolución de conflictos sociales, esta debe someterse a procedimientos que vayan acorde al debido proceso, por lo que debe contener ciertos requisitos esenciales, los cuales los detallo a continuación. La mediación se presenta en dos vías. La primera, previa a iniciar un proceso judicial, y la segunda, cuando las partes se presentan en virtud de voluntad. Ambos casos son de naturaleza civil. 2. Si la mediación es utilizada antes de un proceso judicial, debe considerarse que la ley lo faculta un proceso de naturaleza civil, como lo detallé anteriormente. 3. Todo conflicto es posible resolver, llegar a un acuerdo con la intervención de la mediación. Sin embargo, este proceso puede ser interrumpido por las partes, es decir, por el actor y el demandante, si así ellos lo decidieran. 4. El proceso legal se entiende concluido cuando existe una sentencia ejecutoriada de juez o jueza. La mediación familiar en comisarías de la mujer. Las comisarías de la mujer son organismos que se encargan del juzgamiento de infracciones previstas en la ley contra violencia a la mujer y la familia. Además de conocer y resolver todos los casos de violencia intrafamiliar, su primordial objetivo es el empoderamiento de la víctima, la sanción del agresor y la prevención de violencia contra los integrantes de la familia. Existen 3 niveles básicos en su accionar. El primer nivel nos dice que tendrá prioridad los casos que por prevención se detecte violencia intrafamiliar, para aquellos que no cuenten con la asistencia de un profesional en el derecho. En el segundo lugar tenemos la prioridad en la atención, que toda denuncia de maltrato requiere inmediatamente un procedimiento investigativo para establecer las faltas o delitos en los que ha incurrido el agresor. Como tercer punto y el más importante es el empoderamiento de la víctima. Este proceso busca encontrar secuelas físicas para luego identificarlas y reestructurarlas y así poder llegar a una conclusión. También cabe recalcar que la Comisaría de la Mujer forma parte de la función judicial. Por último, podemos decir que el Estado ecuatoriano está en la necesidad de apoyar a la creación de un centro de mediación familiar, el mismo que esté en el amparo de los derechos constitucionales
y así pueda apoyar a la solución de conflictos intrafamiliares